esta tarde que nos ayudes a enfocarnos en ti, a aprender, que nos enseñes, que nos ilumines, que nos acerques más a ti, que nos transformes. Te pido, Señor, que mientras leamos este texto, tú hables y toques nuestros corazones, transformes nuestra mente. Espíritu, te pido que me ayudes, que me guíes y que seas tú hablando. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a seguir con Mateo 16 y vamos a leer del versículo 21 al 26. Okay. Y ahora se llamará el tema Quítate, Satanás. ¿Ah? Está con fuego el tema. Ok, entonces leamos y después explicamos, leemos, conversamos. Y dice el versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Ok. Entonces, quítate, Satanás. ¿Ah? Conocido este pasaje. Pedrito, ¿verdad? Entonces, veamos, versículo 21. Resucitar al tercer día. ¿Verdad? Resucitar al tercer día. Entonces, versículo 21 dijo: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, entonces aquí vemos que el Señor comienza a revelar su misión ya de una manera más explícita, ¿verdad? Él ya ha dado imágenes, tal vez no tan explícitas, pero ahora Él comienza a hablar ya de forma clara, ¿verdad? Ya les dice: miren, iré ante los líderes religiosos y me maltratarán, moriré y resucitaré al tercer día. Pero ya hemos visto que Él ha mencionado su misión,
De hecho, en este mismo capítulo, en el versículo 4 de Mateo 16, él menciona su misión y la menciona de esta manera. En Mateo 16, versículo 4, él dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces ahí ya empieza a declarar su misión, ¿verdad? Pero no lo hace de forma explícita. Pero entonces no se sabe qué es lo que habían entendido los discípulos cuando él dijo eso en el versículo 4, ¿verdad? Porque él ya había dicho que su misión o ¿cómo es la palabra que dice? La señal que él le daría a ese pueblo sería la señal de Jonás. Entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? No había explicado, ¿verdad? Entonces puede ser que los discípulos tal vez pensaban, ok, la señal de Jonás, ¿cuál era? Tal vez será la señal de Jonás cuando él fue a Nínive y él predicó y dio el mensaje de Dios y todos se arrepintieron, ¿verdad? Esa es una señal. Y de hecho, tal vez sería la señal más lógica para el judío en ese tiempo, ¿verdad? Es claro que el Mesías va a venir predicando el mensaje de Dios y es claro que el pueblo se va a arrepentir, ¿verdad? Entonces tal vez en su mente ellos pensaron, ok, entonces va a ser como Jonás, va a llegar al pueblo, a una nación, y esa nación se va a arrepentir cuando escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Esa puede ser, es una interpretación posible, ¿verdad? De hecho es la más probable, ¿verdad? Que ellos pudieron haber pensado en ese tiempo. Pero nunca se imaginaban que el Mesías moriría, ¿verdad? No se imaginaban que aquel que se iba a sentar en el trono de David siendo un rey iba a ser maltratado. Eso no tiene sentido en la mente del judío, porque se imaginan al trono de David y se acuerdan de lo que hizo David con sus enemigos, ¿verdad? No se les ocurre de que los enemigos iban a maltratar al rey, porque se acuerdan de lo que David le hacía a sus enemigos, ¿verdad? Entonces para ellos esa interpretación tal vez era imposible, ¿verdad? Entonces, pero el Señor sí sabe que esto que Él está diciendo va a causar una reacción en los discípulos, ¿verdad? Por eso, antes de terminar esa primera frase, les afirma de que Él sí va a resucitar, para que no se pusieran a temblar ahí mucho, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 22. Ya voy a borrar el título. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, ¿verdad? Entonces comenzó a reconvenirle. ¿Ok? Entonces Pedro empieza a cuestionar al Señor, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué es que de repente a Pedro se le cruza la cabeza de que él tiene el derecho de cuestionar al Mesías venidero, al Rey omnipotente? Ajá, exacto. Tal vez será porque acabamos de ver que el Señor le ha dicho a él que él va a ser parte de la fundación, ¿verdad? Tal vez será que el Señor le ha prometido de que él tendrá las llaves del reino. Puede ser que se le haya subido a la cabeza a Pedro y de repente piensa que él tiene el derecho de cuestionar al Rey de Reyes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Eso no lo dice la Escritura. Puede ser que se haya llenado de orgullo. No se sabe, ¿verdad? Pero de igual manera, él pensó que él tenía el derecho de interrogar al Señor, ¿verdad? Pero por lo menos lo hizo de manera un poco respetuosa, porque dice que lo tomó aparte. Entonces lo apartó del grupo y ahí lo empezó a cuestionar. Jesús, le decía, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre que te vas a morir? Que se aparte ese pensamiento de ti. A reprenderlo. Esa es la palabra. La palabra correcta es reprender. Pedro empezó a reprender al Señor.
Imagínense. Ahora, lo que sí es claro es que esta llave del reino todavía no la tenía. Porque ni entendía la llave, ni entendía el reino. Es claro que esa llave iba a venir cuando llegara el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es claro que Pedro ya sabía que iba a recibir una llave, pero él estaba perdido, ¿verdad? No sabía de qué se trataba el reino, porque él pensaba que el reino era aquel reino común, ¿verdad? Que viene un rey y destruye a las naciones, político. Entonces todavía no le había hecho conciencia al reino verdadero, al reino espiritual. Pero eso no nos debería de sorprender, ¿verdad? Eso es claro. Porque sabemos que aquel que no tiene el espíritu no puede reconocer las cosas espirituales, porque esas cosas son reconocidas o se pueden entender por medio del espíritu, ¿verdad? Nosotros queremos entender cosas carnales, pero si no tenemos el espíritu no podemos entender el mensaje de la cruz. Entonces es claro que Pedro no tenía el espíritu y no entendía el mensaje de la cruz. Sí, ya lo había dicho. ¿Ok? Entonces, eso es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Leamos este pasaje, ya lo hemos leído mucho, ¿verdad? 1 Corintios 2:14. Es algo muy claro. Pero el hombre natural, ¿ok? No percibe, no percibe, ni se le ocurre, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo iba a discernir el reino de Dios espiritualmente sin el Espíritu? No se puede, ¿verdad? Dice que ni se puede percibir, ni se te ocurre, ¿verdad? Es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu que nos enseña. Sin el Espíritu somos hombres naturales y no podemos comprender el reino de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que aquí hay un problema serio. El problema del humano es que el humano natural, bueno, y aún el humano que ya ha sido regenerado, y por veces nos hacemos lo mismo. Actuamos carnales, ¿verdad? Así dice Pedro. Digo, Pablo. Así dice Pablo, que actuamos carnales. Este es un problema del humano, que queremos que Cristo se someta a nuestros deseos. Queremos que Cristo, el Rey de Reyes, se arrodille ante nuestros pensamientos, ¿verdad? Qué idolatría más grande. Ese es el problema que le pasa al corazón humano, porque nosotros creemos ser sabios, creemos sentarnos en el trono del Omnipotente y juzgar de manera verdadera, y pensamos que nuestros caminos son más altos que los caminos de Dios. Qué idolatría más grande, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en ese momento, puede haber sido que Pedro tenía buena intención, ¿verdad? Pedro no quería ver a su Señor ser crucificado y morir, a su maestro. Entonces, es verdad que Pedro tenía buenas intenciones, se pueden decir. Pero si esas buenas intenciones no van de acuerdo a la voluntad del Espíritu, son basura para el Espíritu, para Cristo. Son una basura. El Señor no le importa las buenas intenciones, lo que le importa es que te sometas a los pies de Cristo y vivas bajo la voluntad del Espíritu Santo. Porque para ti puede parecer bueno, pero nosotros no somos sabios, entonces, ¿qué podemos decir nosotros de algo bueno? Dios nos dice qué es lo bueno para nuestra vida, ¿verdad? No nuestros pensamientos y nuestras emociones, aunque parezcan buenas, ¿verdad? Aunque parezcan tener compasión, ¿verdad? Eso usualmente es algo bueno. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿es bueno? Obviamente no. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿verdad? Que muchas veces esas intenciones parecen ser buenas, pero al contrario, son satánicas y diabólicas. El plan de Dios. Amén. Y eso es lo que hace Satanás, ¿no?
Bueno, y ahí vamos, ¿verdad? No, Satanás hace lo mismo. No le dijo así a Adán y Eva: hey, ¿no quieres conocimiento? Eso es algo bueno. A Cristo mismo lo tenta. Lucas 4, Mateo 4, vemos la tentación de Cristo. No es verdad que Satanás te hace pensar que es algo bueno, pero es satánico y diabólico, ¿verdad? Entonces por eso el Señor reacciona de esa manera, ¿verdad? Porque a Él no le importa lo que digas tú que es bueno, lo que le importa es la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, versículo 23. Satanás. Versículo 23, Satanás. ¿Verdad? No así le dijo a Pedro. Qué vocabulario tan fuerte, ¿no? Qué vocabulario tan fuerte. Imagínese usted estar ahí ante el Señor y usted haber sido aquel que le dijo: pero Señor, no quiero que te mueras. Y el Señor te dice: pero apártate de mí, Satanás. Imagínese cómo se ha haber sentido Pedrito ahí, ¿no? Ok, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está el problema, ¿ah? Ahí está el problema, lo natural versus lo espiritual. Ahí está. Es un problema serio. Pero claro, el Señor, como dijo el pastor, ya había lidiado con este problema, ¿verdad? A muchos capítulos antes de Mateo 4. De hecho, esto es el principio del ministerio de Cristo. Sucede primero cuando Él derrota a Satanás, ¿verdad? Allá en el desierto. Entonces el Señor ya había lidiado con esta tentación, no era algo nuevo. Ya lo había escuchado antes, ¿verdad? Ya lo había escuchado antes, aún en el lugar celestial, cuando Satanás se trató de rebelar en contra de él. Cuando Satanás quería que sus caminos y su poder fuera la autoridad celestial. Entonces ya había lidiado con eso desde antes de la encarnación. Ya conocía este método. Ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, esto no es algo nuevo. Ya se había enfrentado a aquel que quería convencerlo a las cosas carnales y quería distraerlo y distraer su enfoque de la voluntad de Dios. Ya lo había enfrentado en el desierto. No es nuevo. Es lo mismo. ¿Verdad? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? Ya lo había enfrentado esto. No era algo nuevo. Mira, Pedrito, si no le hago caso a Satanás, no te voy a hacer caso a ti, porque Satanás está hablando por medio de ti. Yo soy siervo de Dios, ¿verdad? Sí, ya conozco. Ven. Entonces él ya sabe. Esto no es nuevo, ¿verdad? Y la palabra que se usa en los dos versículos es la misma palabra. Es hipage en griego. Que significa vete, apártate. Vete o apártate. Lo mismo que le dijo a Satanás Jesús, se lo dijo a Pedro. Hipage, vete, apártate, Satanás. Es el mismo lenguaje, ¿verdad? Si Cristo vence a Satanás cuando su cuerpo estaba débil,
¿verdad? En el desierto, había ayunado. Si Cristo derrota a Satanás en el desierto, pues ahorita ya andaba bien comido. Ahorita ya no era problema, ¿verdad? Ahorita ya había almorzado. Ese desafío ya no era problema. ¿Ah? Ya se lo sabía y andaba bien comido. Ah, ahora era ¿qué es esa palabra? Ajá, es con compasión, ¿verdad? Ahora era con compasión. Ajá, ven, ven cómo funciona esto, ¿verdad? Vemos que el Señor no tiene ese problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Para el Señor no hay cosas carnales y cosas espirituales, porque Él siempre actúa de acuerdo a la voluntad del Padre y actúa en armonía con el Espíritu Santo. Esa división no existe en Cristo. Exacto, ¿verdad? Cristo es perfecto. Entonces, Él no tiene ese problema. Entonces, como Cristo no tiene ese problema, pero es interesante que aún así Él vivía en comunión, en constante oración, aunque Él no tenía ese problema. Interesante, ¿no? Imagínense nosotros. Sí, pero no es tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, porque esa es una idea común, porque se van a lo que dice Santiago, ¿verdad? Que Dios no es tentado hacia el pecado, ni Él tienta a nadie. Pero el problema es que le aseguro ahorita que Cristo no fue tentado de la manera que nosotros somos tentados. Le voy a decir por qué. Lo que Cristo se refiere en Lucas 4, en Mateo 4, Él se está refiriendo a un pasaje específico, se está refiriendo a Deuteronomio 6:16, cuando de hecho Dios es tentado en el desierto, y leámoslo, es un tipo diferente, es una prueba, no es tentación a pecar, significa prueba. Ajá, entonces ¿cómo es que a Dios no se puede tentar? No, está hablando de que a Dios no lo vas a tentar, ni lo vas a convencer, ni lo vas a poner a pensar a que haga algo malo. Pero sí puedes tratar de probarlo, sí. Pero lo que no vas a hacer es, no lo vas a poner a pensar en duda, o ¿será que lo hago o no? Eso no es. No, no, Él es perfecto, ¿verdad? Porque si Él hubiera sido tentado de una forma, digamos así, mental, el pecado mental es pecado. Entonces Cristo no pecó. Lo que se refiere ahí es que el Satanás lo puso a prueba, pero el punto es que Satanás fue vencido, ¿verdad? Exacto. Claro. Ujú. Exacto. Pues claro. Entonces, no piensen de que Jesús se puso a dudar. No. ¿A dónde vemos la duda ahí? No es verdad que inmediatamente le responde, escrito está. ¿No es verdad? Sí, exacto. Entonces, veamos Deuteronomio 6:16. Y miren, esto no es parte de la clase, pero solo para que veamos que Dios puede ser tentado, pero no en la forma de que Él duda de sí mismo. Exacto, no es como nosotros. Se está refiriendo a que el pueblo de Israel trata de poner a Dios en una prueba. Miren, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Ese es un lugar, un desierto, ¿verdad? De hecho, leamos Números 14:22.
Aunque esto no es parte de la clase, pero solo para tocar ese punto, porque es un punto esencial. Cristo no es tentado así como nosotros, ¿verdad? Porque si no fuera pecador, y Él es perfecto. No, no. Miren, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han, ¿qué? Tentado ya 10 veces. No una, no dos, 10 veces, y no han oído mi voz. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago cuando dice que a Dios no se puede tentar? Está hablando de que no se puede tentar a que Él piense en hacer el pecado. Exacto, eso no se puede, ¿verdad? De eso es lo que está hablando Santiago en su capítulo 1. Mm, sí, ¿eh? Exacto, inmutable. De hecho, también podemos leer Salmo 106, pero bueno, yo creo que hasta el punto ahí, ¿verdad? Pero bueno, quiero ver algo en Santiago. Santiago 1 o Santiago. O es 2. Can you look it up on your phone, see where it says, do not tempt the Lord your God? 1:13. Ajá, 1:13. Ok. Entonces, miren, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, miren, aquí está el significado de ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no es atraído ni seducido, ¿verdad? Cristo no fue atraído ni seducido, reprendió a Satanás, ¿ok? Entonces es la misma palabra, pero es diferente el concepto, ¿verdad? Porque muchos antitrinitarios usan Santiago 1:13 para decir, miren, ¿cómo es que Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado? ¿Verdad? Ahí está el problema. Entonces se contradice Salmo, se contradice Números, se contradice Deuteronomio. De hecho, Jesús está haciendo referencia a Deuteronomio 6:16, donde dice que Dios fue tentado en el desierto. Entonces se contradice el nuevo y el no creo, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí está. Cristo no es tentado de esa manera. Pero nosotros sí somos tentados de esa manera, ¿verdad? Caemos en tentación. Somos atraídos hacia el pecado. Entonces nosotros, cuando oramos, tenemos que pedirle al Espíritu que nos redarguya, que nos ayude a vivir en armonía con Él. Exacto. Y que nuestra carne la someta a los pies de Cristo. ¿Verdad? Segunda de Corintios 10:5. Miren, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Verdad? En las traducciones en inglés dice someterlas tus pensamientos a Cristo, que se sometan, que estén bajo la autoridad de Cristo. ¿Verdad? Entonces esto es algo que tal vez Pedro tuvo que haber hecho, ¿verdad? Se le olvidó, ¿verdad? No podía someter sus pensamientos a los pies de Cristo, ¿verdad? Claro, porque no tenía el Espíritu. Exacto. Amén. ¿Ven? ¿Ok? Entonces leamos el versículo 24 y 25 de Mateo 16.
y le vamos a poner, tome su cruz, ¿verdad? Mateo 16, 24 al 25. Sigamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Ok? Entonces, el Señor primero nos cuenta acerca de su cruz, ¿verdad? Primero les cuenta acerca de su cruz, de su maltrato, de su crucifixión y de su resurrección. Primero. Ahora les dice, así como yo me someto a mi Padre, ustedes se someterán y ustedes deben de llevar su cruz, ¿verdad? Entonces primero les da su ejemplo. Y después les dice, ahora ustedes de igual manera, agarren su cruz, ¿verdad? Ustedes de igual manera serán maltratados, ¿verdad? Ustedes de igual manera tendrán que crucificar su cuerpo a la cruz para que puedan resucitar a nueva vida, ¿verdad? Ahora, Pedro, acuérdate de lo que tú me estabas diciendo que no querías que me sucediera a mí. Te estoy diciendo que eso te tiene que suceder a ti también. Y le sucedió, ¿verdad? Pero lo que me estás diciendo a mí, me estás queriendo reprender, te va a suceder a ti también y te tiene que suceder para que seas mi seguidor. Si no, no puedes vivir en Cristo, ¿verdad? Primero tiene que morir el viejo hombre para después nacer un hombre espiritual lleno del Espíritu. Primero tiene que morir el viejo, ¿verdad? Entonces, les dice algo tal vez que suena espantoso, ¿no? Les dice que ellos van a perder su vida, pero al perderla van a encontrar la sangre de Cristo, ¿verdad? Al perderla van a encontrar el poder transformador del Espíritu Santo. Van a encontrar nueva vida, van a encontrar esa agua que sacia su sed. Pero primero tienen que morir, ¿verdad? Primero, Pedro, este Pedro que me está hablando ahorita tiene que morir. Tiene que agarrar su cruz y ser crucificado. Porque este Pedro no está viviendo bajo la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Ese Pedro somos nosotros, ¿no? Ese Pedro somos nosotros. Debemos de cargar nuestra cruz y ser crucificados para así nacer de nuevo en Cristo, tener una nueva identidad. Ya no somos el viejo hombre, dijo Pablo, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Ahora ya nacerás y aquel aliento, el soplo del Omnipotente estará en ti y te dará vida, ¿verdad? Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la nueva vida y viene de la boca de Jesucristo porque Él sopla el Espíritu Santo hacia sus discípulos. Y eso es imagen de ¿qué? De Génesis. ¿Qué sucede en Génesis? Entonces ahí está la vida que viene de la boca del Omnipotente, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, el soplo de esa vida, de ese ruaj. Y eso es lo que sucede cuando el cristiano es crucificado y resucita. Ahora ese soplo del Omnipotente está dentro del creyente y ahora tiene vida en el Espíritu, ¿verdad? Ya es un nuevo Adán, ya no es el mismo.
Ya es un nuevo hombre. 26. ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Pasaje muy conocido, muy explícito, ¿verdad? ¿De qué te sirve caer en la tentación de Satanás en el desierto cuando Satanás te ofrece todo el mundo? Si en hacerlo estás perdiendo tu vida y yendo en contra de aquel creador que te dio la vida, que te sustenta todos los días, ¿de qué te sirve? Ganarás todo el mundo. Satanás te lo ofrece, pero perderás tu alma, ¿verdad? Algo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque esa alma ya fue comprada por la sangre de Cristo. Entonces, ese valor que tiene, un valor muy alto, ¿no? Entonces, así termina Cristo, recordándosele a los discípulos para cuando lean el Evangelio, ellos se acuerden, wow, Cristo, bueno, Pedro, imagínense cómo lo va a leer Pedro, cuando Pedro lea Mateo, bueno, a saber si tal vez no lo llegó a leer porque no había sido escrito los Evangelios. Bueno, pero ahora, a ver, pero ahora, puede ser. Pero imagínense si Pedro leyera Mateo y viera, yo hablé de igual manera que Satanás. Yo estoy siendo como Satanás porque ahora yo estoy queriendo los deseos de la carne, los deseos del mundo y no la voluntad de Dios. Y por medio de eso quise ser piedra de tropiezo para el Señor. Pero no me di cuenta que yo fui el que me caí. ¿Verdad? Por seguir mis propias emociones, mis propios sentimientos, mis propios pensamientos. En vez de someter todo eso a los pies de Cristo, me hice yo el juez. ¿Verdad? Entonces es el problema. Se puede ganar el mundo, pero lo que importa es Cristo. Amén. Estamos bien. Ok. Entonces ahí terminamos. ¿Preguntas? Y, y de hecho sí tenemos certeza de que los apóstoles después de la crucifixión se acordaban de estos eventos, porque ahí dice el texto, y de ahí se acordaron de lo que Jesucristo hablaba, ¿verdad? Entonces es claro que después de la cruz reflexionaron y ahora podían ver la vida de Cristo con claridad. Mm. Murió y qué honor fue para Pedro, pero dijo, yo no me merezco el honor de ser crucificado como un maestro. No, ahora ya era otro Pedro, ya no era Pedrito. Sí, cruz. De ahí es donde viene esa idea de la cruz al revés, ¿verdad? Porque Pedro, dice la tradición, fue crucificado, martirizado así de esa manera, con sus pies hacia arriba y su cabeza hacia abajo al revés. Exacto. Porque él dijo que él no era digno, ¿verdad? Entonces ahora sí entendía. ¿Preguntas?
identificar. ¿Verdad? Eso es clave, ¿verdad? Pero para identificar eso primero tenemos que estar llenos de su palabra. Porque, ¿y qué se identifica el problema? Pero si no tienes la espada, ¿cómo vas a responder así como respondió Cristo? No estamos equipados. Exacto, necesitamos su palabra, ¿verdad? ¿Preguntas? Está clarísimo esto. No, es que Cristo era bien claro. Mire, pues Satanás le dijo a Pedro, bien claro. A Satanás. Amén. Entonces, oremos. Te damos gracias, Cristo, por tu sacrificio, por tu amor, por tu humildad. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a caminar siguiendo los pasos de Cristo. A que nos ayudes a ser igual a Él, más como Él, a representarlo a Él, para que Él sea glorificado. Padre, perdónanos, porque muchas veces seguimos